Hola, bienvenidos a esta clase. Soy José Barcia, tu profesor especialista en Psicología del Deporte. Y hoy vamos a hablar acerca de esa figura profesional tan interesante que es la del fisioterapeuta deportivo que motiva, ¿no? Que nos muestra ya no solo a un profesional que pueda tener unas buenas herramientas para su intervención fisioterápica, sino también que llega a tal nivel de excelencia que es capaz de intervenir positivamente en el estado de ánimo y por ahí también en los comportamientos de sus clientes, bien a nivel individual, cuando hablamos de una atención en una cabina fisioterápica o en un servicio de atención individual dentro de la fisioterapia deportiva, o bien dentro de, formando parte de servicios, organizaciones con objetivos de promoción, por ejemplo, de la salud para la población en general. Son algunos de los posibles entornos que podemos encontrarnos dentro de las competencias profesionales del fisioterapeuta deportivo. Hoy vamos entonces a incidir acerca de, o sobre este profesional que, como digo, llega a ese nivel de excelencia que sería, digamos, lo deseable para cualquiera de nosotros cuando realizamos nuestras funciones profesionales. ¿Acerca de qué vamos a hablar en la sesión de hoy? Vamos a hablar un poquito, aquí tenemos el índice, vamos a empezar hablando un poco acerca de las posibles competencias del fisioterapeuta deportivo, porque claro, si decimos que vamos a buscar ese profesional que es capaz de incidir positivamente sobre su público potencial o sobre sus clientes potenciales o incluso sus clientes ya no potenciales, sino ya sus clientes actuales, tenemos que saber cuáles pueden ser esas competencias, en qué entornos, en qué momentos, cuáles son las funciones del fisioterapeuta deportivo. Entonces, el primer punto, vamos a hablar rápidamente, tampoco nos vamos a parar muchísimo, cuáles serían las posibles competencias de esta figura del fisioterapeuta deportivo. Luego hablaríamos un poco y también rápidamente acerca de los ámbitos de aplicación. Una vez conocidas las competencias, ¿dónde podemos aplicar esas competencias, ¿no? Hablaremos también acerca del concepto de motivación, este constructo psicológico. Si decimos que es un fisioterapeuta deportivo que motiva, tendremos que saber qué es exactamente la motivación. También hablaremos un poco acerca de la psicología de la motivación, esa rama de la psicología que estudia, que viene estudiando desde hace bastante tiempo, repito, ese constructo tan importante, tan presente en nuestra sociedad, tan necesario en todos los ámbitos como es el de la motivación. Hablaremos acerca de algunas características básicas del deportista lesionado, porque si hablamos de fisioterapia deportiva y de motivar, pues a muchos de nosotros lo primero que se nos va a venir a la cabeza es esa intervención individualizada con un deportista lesionado. Hablaremos acerca del fisioterapeuta, la figura del fisioterapeuta deportivo, el fisioterapeuta que motiva, pues un poquito llegando poco a poco, encauzando toda esta información hacia esa figura que hemos dicho que es la que va a centrar nuestro interés en la clase de hoy. Y luego, por último, lógicamente, daremos algunas pautas acerca de una posible intervención. Hablaremos de las vías de intervención. Decíamos que vamos a empezar con lo que serían las competencias de un fisioterapeuta deportivo. Estas competencias están quitadas de documentos públicos, de asociaciones que se dedican a regir un poco lo que es la función profesional del fisioterapeuta de la actividad física y el deporte. Aquí vemos la primera de ellas, que sería la prevención de lesiones. Dice, el fisioterapeuta de la actividad física y el deporte evaluará el riesgo de lesiones asociados a la participación de los deportistas en deportes específicos o en contextos de actividad física determinados, informará y entrenará a los deportistas y otros profesionales sobre cómo prevenir la aparición y recurrencia de las lesiones. ¿A qué se refiere aquí? A que realmente el fisioterapeuta deportivo es uno de esos profesionales que va a poder intervenir, de hecho debería de intervenir, tanto en el estudio, en la evaluación, ¿no? En el estudio de las posibles causas de lesión en la sociedad en general, como en las acciones que a posteriori se tomen para ayudar a prevenir la aparición de esas lesiones, tanto a nivel individual como a nivel social, por ejemplo, a nivel, digamos, de la sociedad en general. Otra de las funciones, de las competencias ya muy conocidas del fisioterapeuta deportivo es cuando interviene en la lesión, ¿no? Cuando tenemos un proceso lesivo, cuando nos lesionamos, pues en la fase aguda todos sabemos que el fisioterapeuta deportivo, en este caso, sobre todo cuando hablamos de lesiones de tipo deportivo, es el profesional que va a intervenir, que se va a ocupar de esa fase aguda, ¿no? De esa fase justo posterior a sufrir la lesión. Luego, por supuesto, también sabemos que el fisioterapeuta deportivo es el profesional que se encarga del proceso de rehabilitación.
generar las pautas, de prescribir las distintas fases dentro de este proceso de rehabilitación y de coordinar de alguna manera la acción, bueno, pues de otros profesionales que pueden también formar parte de este proceso que puede ser más corto o puede irse alargando en el tiempo. Luego aquí tenemos otras muchas competencias, ¿no? Promoción de estilos de vida activo y saludable. Decíamos que ya no solo el fisioterapeuta deportivo ya no solo va a intervenir en acciones individuales o con deportistas puntuales o digamos, en cabina a nivel individual, sino que va a poder intervenir, por ejemplo, en la promoción de la salud. ¿Para qué? Para toda la población. Pues una de estas competencias es eso, es promocionar estilos de vida activos y saludables. El estilo de vida activo ya es saludable, ¿verdad? En estas sociedades en las que vivimos, que bueno, pues estamos padeciendo graves consecuencias por unos hábitos insalubres, alejados de nuestra naturaleza, bueno, pues el fisioterapeuta deportivo es uno de esos profesionales que debería de intervenir siempre para promocionar el estilo de vida que vaya más acorde a nuestra naturaleza y que nos ayude a mantener una buena calidad de vida y un nivel de salud, tanto a nivel individual como sociedad, digamos, a nivel general, pues adecuado y es el deseable, ¿verdad? Luego dice aprendizaje a lo largo de la vida. ¿A qué se refiere? Que hay que mantenerse actualizados. Realmente es una competencia de cualquier profesional el mantenerse actualizados en un mundo como el que estamos viviendo, tan cambiante, y por eso también es tan importante la formación, ¿no? La formación es indispensable para cualquier profesional y cuando hablamos de un entorno, como digo, tan cambiante, en el que la tecnología constantemente se va relacionando pues, con lo más clásico, hay que aprender a convivir con la evolución de los tiempos, nos viene acompañando la tecnología, con lo que ya sabíamos y con esas herramientas, como digo, muchas veces en un mundo, el deportivo y el de deporte de alto rendimiento, que está intentando convivir, ¿no? en este momento de cambio tan interesante en el que todos estamos transcurriendo. Dice profesionalidad y gestión. Evidentemente, un fisioterapeuta deportivo tiene que saber gestionar los tiempos del proceso de rehabilitación. Por eso se habla de gestión. Gestionar, en este caso, se refiere a saber utilizar los recursos que tiene a su alcance, saber, como decíamos antes, coordinar incluso a otros profesionales para poder llegar al objetivo, ¿no? Profesionalidad, pues por supuesto, toda persona que se dedique a realizar un trabajo debe de realizarlo de forma ética, con toda la profesionalidad que es esperable, ¿verdad? Implicación en la investigación, bueno, pues como otros profesionales que se dedican al ámbito de la salud, a la promoción de la salud, a la prevención, pues es muy importante que ya no solo se mantenga actualizado, sino que se implique en la mejora de la información, en buscar ayudar a contribuir a que esa información sea cada vez más eficiente, ¿no? Por eso también la implicación en la investigación para todos los profesionales que nos dedicamos al ámbito de la salud es básico y es una de nuestras competencias. Por supuesto, importantísimo el trabajo en buenas prácticas, porque decíamos antes también, y tiene que ver un poco también con esa profesionalidad que es esperable y es deseable. Ampliación de capacidades mediante la innovación, como decimos, estamos en un mundo cambiante, por eso es tan importante la formación, repito, porque realmente nos formamos para luego poder seguir formándonos, ¿verdad? Nos formamos para tener la mayor base posible de conocimientos que nos permita luego ir cada vez mejorando, ir aprovechando mucho mejor todas esas nuevas informaciones que vamos recibiendo a través de la formación. Y promoción, por supuesto, cuando hablamos de un fisioterapeuta deportivo, y ya sobre todo en entornos competitivos, la promoción del juego limpio y la lucha contra el dopaje, que esto es para todos los profesionales que nos dedicamos al mundo del deporte, es básico, ¿no? El deporte limpio, esa competición que todos deseamos, también regidas bajo la ética. Bueno, con todas estas competencias podemos ir dibujando también lo que serían los ámbitos de aplicación, realmente dónde podemos aplicar todo el conocimiento que vamos a adquirir como fisioterapeutas deportivos. Bueno, pues el primero de ellos, la práctica deportiva segura para todos, lo que era antes llamado, conocido como el deporte para todos, que tiene también mucho que ver con esa promoción de hábitos de vida saludables, una buena calidad de vida. Luego la promoción de la salud individual y colectiva, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Promocionar estilos de vida saludables, ayudan, por supuesto, a mantener la salud de la población, que es el primer objetivo, la población a nivel general y luego a nivel individual, ayudamos a la calidad de vida de cada uno de los individuos,
Y también ayudamos, por supuesto, de esta manera a equilibrar el gasto sanitario. Sabemos que sociedades como la nuestra, cambiantes, con pues grandes gastos también a nivel sanitario, ayudar a la salud de los individuos, a la salud de las poblaciones, pues también ayudará a poder mantener un buen sistema de salud, ¿verdad? Prevención sobre grupos de riesgo, por supuesto también cuando hablamos de promoción y hablamos de prevención a nivel general, pues tenemos que incidir mucho más, si cabe, en lo que serían los grupos de riesgo. Grupos de riesgo, pues personas con enfermedades crónicas, personas de edad avanzada, y bueno, esos grupos de riesgo, según los casos concretos de las disfunciones, los trastornos de los que estemos hablando, pues habrá unos grupos de riesgo u otros. Y luego, actividad física en condiciones de enfermedad o discapacidad. Decíamos, el fisioterapeuta deportivo va a intervenir en distintas fases, por ejemplo, cuando se produce una lesión o cuando hablamos de eso, de algún tipo de enfermedad o discapacidad. Bueno, pues en esos momentos el fisioterapeuta deportivo va a tener que saber incidir con sus técnicas, con sus herramientas, y luego también va a tener que saber prescribir lo que sería actividad física. Actividad física, ejercicio físico en algunos casos, para pues mantener al individuo dentro del proceso de rehabilitación y que acabe completando una buena recuperación y que bueno, vuelva a tener pues, digamos, la mejor calidad de vida posible. Decíamos, bueno, ya hemos hablado de las competencias, ¿no?, del fisioterapeuta deportivo, hemos hablado de sus ámbitos de aplicación y decíamos que vamos a hablar del fisioterapeuta deportivo que motiva. ¿Y qué es esto de la motivación? La motivación es un constructo, es una construcción, pues como su nombre indica, compuesta de varios elementos. En este caso, pues es un constructo que viene del mundo de la psicología. Viene del mundo de la psicología, pero todos nosotros lo podemos utilizar en cualquier entorno de nuestra vida, tanto a nivel individual como cuando lo necesitamos a nivel profesional para incidir sobre el estado de ánimo y por ahí sobre los comportamientos de las personas. Fijémonos aquí una posible definición, hay muchísimas posibles definiciones, aquí seguimos a este autor. Dice, la motivación está compuesta por procesos impulsores y orientadores que resultan determinantes tanto para la elección como para lo que sería la intensidad de la actualización de las tendencias de la conducta. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se está refiriendo a que cuando hablamos de motivación ya no solo podemos hablar de ese impulso que todos percibimos y que todos conocemos cuando hablamos de motivar o de sentirnos motivados, esa llama que tenemos dentro de nosotros y que parece que nos invita al movimiento, ¿no?, que nos empuja a hacer algo. Es muy importante que tengamos en cuenta que dentro de este constructo de la motivación tenemos que valorar también lo que serían los procesos orientadores que nos dirigen, ¿no? Ese impulso por sí mismo no nos tiene por qué llevar siempre a un resultado positivo. Es muy importante también que sepamos dirigirlo. Por eso, cuando hablamos de motivación, hablamos de procesos impulsores y también procesos orientadores. Dice que resultan determinantes tanto para la elección de las conductas como para determinar la intensidad de las mismas. Luego también, al hablar de motivación, tenemos que recordar la importancia de mantenernos pues a través, por ejemplo, de la fuerza de voluntad dentro del camino que hayamos escogido. La motivación se viene estudiando desde hace muchísimo tiempo por una parcela, pues una parte de la psicología que sería la psicología de la motivación y se dedicaría al estudio tanto de las variables personales, las características personales, las características de los individuos, como de las situacionales, ¿no?, las que tienen que ver con el contexto, con el entorno, que determinan y regulan tanto la elección de las conductas, como dijimos antes, el inicio de estas conductas que tienen que ver con la motivación, el esfuerzo y la persistencia, que decíamos antes, mantenernos en el camino, ¿no?, el esfuerzo y la persistencia en la ejecución hasta que se alcanzan las metas que uno se ha propuesto, ¿no? Cuando hablamos de dirección, bueno, ¿dirección hacia dónde? Hacia unas metas. Por la psicología de la motivación se viene esforzando en avanzar en el estudio, en el conocimiento, en la investigación acerca de estos estudios, ¿no?, tanto lo que serían las variables que tienen que ver con los individuos, por ahí las variables personales o internas, y las variables situacionales, externas o que tienen que ver con el contexto. Seguimos enfocando un poquito más todos estos, digamos, estos conceptos, estos conocimientos, y nos encontramos con el deportista lesionado, nos encontramos con nuestro cliente, nos encontramos con esa persona que llega a nosotros
para que le ayudemos en un momento concreto, en un momento en el que seguramente lo está pasando mal, tendrá ciertos niveles de sufrimiento, pues porque ha tenido un percance de distinto alcance, de distinta gravedad, pero que sea como sea, lo va a limitar, lo va a alejar del entorno en el que quiere estar, que es el entorno deportivo. Claro, aquí podemos matizarlo mucho según el nivel de competición del que estemos hablando, pero bueno, para hablar a nivel general, sin ninguna duda, cualquier persona que sufre un percance físico va a padecer cierto nivel de sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque le va a romper lo que sería su expectativa de vida, ¿no? lo que está acostumbrado a hacer. Repito, según la gravedad, pues tendrá más o menos limitado ese día a día. Dice, el carácter estresante de una lesión, pues como digo, siempre va a ser estresante, va a depender de, primero, por supuesto, la gravedad y la duración de esa lesión. Nos va a estresar más, nos va a estresar menos, según cuán grave sea. No es lo mismo una lesión que te tenga apartado de tu equipo pues 2 días o 3 días y que ya vuelvas, incluso que no te tengas por qué perder un partido, cuando hablamos de deporte de competición, repito, que tengas una lesión que te limite y te aleje de tu entorno pues 4 o 6 meses, lesiones más graves, y que bueno, pues va a influir muchísimo más en tu papel en el equipo, incluso en posibles contratos, que cuando tienes que renovar contratos, digamos que va a influir muchísimo más. Todos tenemos, bueno, no nos costará, ¿verdad?, darnos cuenta, ponernos en el lugar de esta persona que cuando pues se ve apartado mucho tiempo de su entorno habitual, de su entorno de trabajo, pueda tener un mayor nivel de estrés y por ahí de sufrimiento. Por tanto, la gravedad y la duración de esa lesión, que son conceptos también que están relacionados, van a marcar el nivel de estrés del deportista. Luego también dice el alcance de sus consecuencias en el funcionamiento normal del deportista. Según las características de la lesión, ese deportista va a haber afectado ya no solo su posibilidad de trabajo, en este caso dentro del deporte, sino que también podría haber afectado su vida fuera del deporte. Según cuánto afecte esa lesión al deportista, pues así va a tener mayor o menor nivel de estrés, mayor o menor nivel de sufrimiento. Lógicamente, si ya no solo se ve apartado de su entorno de trabajo, sino también que esa lesión le supone un lastre para su día a día, para su cotidianidad, pues el nivel de padecimiento va a ser mucho mayor. Luego las perspectivas de curación. Claro, lo que decíamos antes, según la gravedad, según incluso las características del deportista, según su edad, según un montón de factores, pues las perspectivas digamos, de curación van a ser más o menos halagüeñas, ¿no? Pues si no son muy buenas, pues el padecimiento sin ninguna duda va a ser mucho mayor que si es una lesión que normalmente progresa bien. El deportista va a sufrir más o menos nivel de estrés, según también esas perspectivas. Y luego, muy importante, el último y que hemos resaltado, dice los medios y apoyos existentes durante el proceso. Y aquí es donde interviene de forma más importante la figura del fisioterapeuta deportivo. La figura del fisioterapeuta deportivo, como decimos hoy, que motiva, que es capaz de motivar, que es capaz de ayudar a ese deportista que, como decimos, lo está pasando mal, porque lo está pasando mal, a que lleve ese proceso de la mejor manera posible, de que mantenga su estado de ánimo lo más equilibrado posible, de que incluso sea capaz, con esa buena intervención de este profesional, del psicólogo deportivo, del fisioterapeuta deportivo, que sabe motivar, que es capaz de motivar, de este fisioterapeuta deportivo que alcanza ese nivel de excelencia que decíamos en la introducción, con esa intervención es capaz de percibir que ese proceso, que de por sí, como decíamos, ya es negativo, se acabe convirtiendo en un momento de aprendizaje. Ese sería el gran objetivo, ¿no? Que ya no solamente este deportista lesionado progrese positivamente, recupere su nivel anterior, incluso lo mejore después de ese proceso de recuperación y de rehabilitación, sino que sea capaz de percibir como un momento de aprendizaje, evidentemente no deseado, pero que sí que lo haya podido aprovechar, ese proceso en el que se ha visto alejado de su entorno habitual de trabajo. Y esto lo vamos a conseguir si este fisioterapeuta deportivo es capaz realmente de manejar las herramientas de comunicación relacionadas con la motivación. Figura del fisioterapeuta deportivo con esto que estamos diciendo. ¿Cómo sería esa figura del fisioterapeuta deportivo? ¿Qué características vamos a encontrar relacionadas con su intervención profesional? Dice, primero, acompaña en el trabajo preventivo y en todas las fases de la recuperación de lesiones.
El fisioterapeuta deportivo va a intervenir, decíamos, ¿no?, en la información y en las acciones para prevenir las lesiones a nivel general, pero también a nivel deportivo. Por ejemplo, un fisioterapeuta deportivo debería de construir con otros profesionales pues, lo que sería el trabajo previo, por ejemplo, a una temporada en un equipo deportivo de competición, de alta competición. Sabemos que los deportistas de alto rendimiento pues cada vez más tienen unas exigencias físicas para su desarrollo profesional pues muy grandes, cada vez tienen más partidos, más exigencia, más presión mediática, bueno, pues un desgaste físico y psicológico muchísimo más grande. Y también sabemos que en las fases de pretemporada hay una parte de ese trabajo que está programado, que está planificado, que es para la prevención de lesiones, para que los deportistas se lesionen lo menos posible. Bueno, pues en ese objetivo, en ese trabajo, la figura del fisioterapeuta deportivo cobra muchísima importancia y muchísimo valor. Ya no solo importancia, sino valor. Los cuerpos técnicos, los entrenadores, todos los profesionales que intervenimos en estos entornos de alto rendimiento, vamos a valorar muchísimo la acción del fisioterapeuta deportivo. Y luego, por supuesto, va a intervenir en todas las fases del proceso de recuperación y rehabilitación una vez que un deportista pues, se ha lesionado. La lesión es parte del trabajo relacionado con el deporte, se asume pues, esa posibilidad de que el deportista se lesione. Lo que hay que intentar es que se lesione lo menos posible, o si se lesiona, que la gravedad sea lo menor posible, ¿verdad? Motivar para cumplir las pautas prescritas, trabajo de adherencia. Decimos que el fisioterapeuta deportivo es el encargado de organizar y de intervenir y de poner en práctica todas las herramientas que conozca en el proceso de rehabilitación y de recuperación. Y por ahí va a prescribir, también lo decíamos antes, ejercicio físico. Entonces, es una de sus funciones el ayudar al deportista, a la persona lesionada, a mantenerse dentro de esas pautas. Y por ahí tiene que manejar de forma positiva lo que son herramientas comunicativas, dentro de ellas, pues por supuesto la motivación. Mantener también al deportista con un buen estado de ánimo y dentro del camino, como decíamos antes, para que persista en ese esfuerzo, por ahí pone motivar para seguir el camino que se ha establecido. Motivar a través de la empatía, ¿qué quiere decir? Pues aprender de alguna manera a ponernos en el lugar de esa persona que lo está pasando mal, que no es fácil y que exige una predisposición y también un esfuerzo según cuál sea pues, nuestro perfil de personalidad como profesionales y también del mundo del que vengamos, ¿no? Digo a nivel profesional. Es muy importante que el fisioterapeuta deportivo se dé cuenta que está trabajando con personas y esto es algo que desde entornos sanitarios se está intentando incidir cada vez más, ¿no? A veces en entornos sanitarios, como estamos acostumbrados a trabajar pues, con muchas personas, esas personas se acaban convirtiendo en casos y al final acabamos tratando con casos y no con las personas. Y el fisioterapeuta deportivo muchas veces se acaba encontrando con que al final está tratando con lesiones y no está tratando con lesiones, está tratando con personas que tienen una lesión. Entonces, ser capaces de ponernos en el lugar de esa persona que lo está pasando mal ayuda muchísimo a que esa persona se mantenga dentro de los cauces positivos, ¿no? Digamos, dentro de ese camino que estamos insistiendo, sobre el que estamos insistiendo, que podemos intervenir. Ayudar a que esa persona mejore, ¿no? Mejore y se mantenga tanto dentro de las pautas de intervención como que mantenga un buen estado de ánimo. Un estado de ánimo negativo es muy perjudicial en cualquier proceso relacionado con cualquier tipo de trastorno y cuando hablamos de fisioterapia, pues mucho más. Por tanto, como digo, es muy importante que el fisioterapeuta deportivo se dé cuenta que está tratando con personas, con deportistas y no solo con lesiones. Y eso va a marcar muchísimo también, va a marcar mucho la forma de intervención. La forma de intervención y, por ejemplo, a cuántas personas puede atender ese profesional en un periodo de tiempo. Y bueno, digamos, esto al final tiene muchísima más trascendencia de lo que parece porque tiene implicaciones también en cómo organizamos, cómo gestionamos, como decíamos antes, los recursos de los que disponemos en nuestros servicios. Y luego también, básico, imprescindible, el fisioterapeuta deportivo va a tener que ayudar a esos deportistas, a esas personas, o cuando hablamos incluso a nivel poblacional,
a analizar, evaluar sus hábitos, a que la persona tome perspectiva acerca de sus hábitos, que valore si sus hábitos están siendo positivos o están siendo perjudiciales para su progresión, tanto a nivel de lesión como a nivel de rendimiento físico, y pues tendrá que ayudar, acompañar, junto con el trabajo de otros profesionales, a cambiar esos hábitos negativos, esos hábitos perjudiciales, en el caso de que esto sea así. Aquí tenemos trabajado un poquito más de forma más pormenorizada, esos distintas funciones o distintos puntos de intervención que se va a encontrar el fisioterapeuta deportivo, ¿no? Primero hablábamos de la adherencia. ¿Qué es esto de la adherencia o qué era esto de la adherencia? ¿A qué se refiere este concepto? Pues básicamente a cumplir con aquello que se ha prescrito. Cuando un profesional sanitario, en este caso, o del entorno sanitario, en este caso pues el fisioterapeuta deportivo, marca unas pautas, prescribe por tanto unas pautas, es muy importante que esas pautas se cumplan, porque si no se cumplen es muy difícil o es mucho más difícil que se llegue a tener un resultado positivo, ¿no?, en este proceso de rehabilitación y luego recuperación. Por tanto, la adherencia tiene que ver con cumplir a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo, a nivel de cantidad y a nivel de calidad, a nivel de empeño, ¿no? Y es importante también que tengamos en cuenta que tiene que cumplirlo tal cual, quiere decir, ni por debajo, ni dejar de hacer, tanto a nivel de cantidad como a nivel de empeño, ni tampoco por encima, que esto es un error bastante habitual. Tenemos la idea de que el ejercicio físico nunca puede resultar negativo, y es un error. El ejercicio físico hecho, realizado sin rigor, sin organización, sobrepasando lo que se ha prescrito, lo que se ha indicado, pues va a resultar negativo, va a resultar contraproducente. Y cuando hablamos de procesos de rehabilitación y de recuperación funcional, pues todavía muchísimo más. Por lo tanto, dice el fisioterapeuta deportivo, propone y prescribe. Normalmente es el profesional que evalúa el momento en el que se está, la fase en la que se está, y aparte de sus intervenciones directas, pues va a prescribir un ejercicio físico. Comprueba el cumplimiento, es lo que tiene que ver, como decimos, con la adherencia. Uno prescribe unos ejercicios, unos entrenamientos, y tiene que asegurarse de que se están cumpliendo. Forma parte de su trabajo el hacer ese seguimiento. Da el feedback oportuno, quiere decir, pues tiene que retroalimentar a esa persona que, en este caso a este deportista lesionado, pues, está realizando un trabajo y le tiene que decir si lo está haciendo bien, si lo puede hacer mejor, esos puntos fuertes de su intervención, de lo que está haciendo bien. ¿Para qué? Pues como decimos, para ayudarlo a mantenerse en el empeño, para que persista, para motivarlo, ¿no? Por lo tanto, el feedback es básico, es imprescindible, y muchas veces nos olvidamos de la importancia del feedback en cualquier entorno profesional, pero aquí cuando hablamos de una persona que lo está pasando mal, que está sufriendo, es todavía más importante. Y luego corrige lo que está haciendo mal, alienta, pues porque acabamos de motivar, y siempre, siempre, siempre acompaña. Por eso hablamos de la empatía también, acompañar a esa persona en las distintas fases que se va a encontrar en ese proceso tanto de rehabilitación como de recuperación funcional. Hablamos también del cambio de hábitos. En relación con el cambio de hábitos, primero informa acerca de las necesidades de cambio, evalúa los hábitos de esa persona y conociendo, digamos, cuáles son los hábitos saludables y cuáles son hábitos insalubres, bueno, pues tiene que ayudar a esa persona a que tome perspectiva. ¿Y cuál es el primer paso? Pues informar. Tenemos que informar a las personas que no sepan acerca de los hábitos, pues cuáles son los hábitos que le están perjudicando, que le pueden perjudicar, tanto a nivel de salud general como cuando hablamos de entornos específicos dentro del deporte, cuáles de esos hábitos podrían estar perjudicándolo en su rendimiento, tanto actual como futuro, y por supuesto cuáles de esos hábitos insalubres le van a perjudicar, lo van a estar perjudicando en el proceso de rehabilitación y de recuperación funcional. Va a ayudar también a la persona en este cambio de hábitos a través de un buen establecimiento de objetivos. Nos cuesta mucho a veces conseguir aquello que estamos deseando porque no somos buenos estableciendo, describiendo objetivos. El fisioterapeuta deportivo ayudará dentro de sus posibilidades, también pues, relacionándose con otros profesionales para el establecimiento de objetivos, en este caso dentro de lo que sería el proceso de rehabilitación y de recuperación funcional, por supuesto.
contribuye en el diseño de los mecanismos de cambio, pues si tenemos unos objetivos, pues ayuda a, repito, con otros profesionales, a establecer esos mecanismos de cambio, y luego, como siempre, como decíamos antes, también acompaña y alienta, porque cambiar de hábitos no es fácil, no llega con querer. Querer no llega, hace falta muchísimo más, y en este caso el fisioterapeuta deportivo pues mantiene la motivación, el estado de ánimo, el esfuerzo, el empeño de esa persona que ha decidido cambiar. Y luego, por supuesto, cuando hablamos del proceso de rehabilitación y de recuperación funcional, del que ya venimos hablando a lo largo de toda esta clase, pues bueno, se tiene que saber poner en el lugar de esa persona que lo está pasando mal, lo dijimos antes, tener en cuenta que no todas las personas somos iguales, por eso dice perfil de personalidad del deportista, no todas las personas somos iguales, no todos los deportistas tienen el mismo perfil de personalidad, no todos los deportistas tienen los mismos problemas y los llevan igual. Y es muy importante que seamos capaces de ponernos en el lugar de esa persona, dentro de nuestras posibilidades, para poder, de alguna manera, realizar una intervención individualizada, para que pueda ser eficiente, ¿no? Ponernos en el lugar de esa persona para que nuestra intervención no sea siempre la misma para todos, sino que seamos capaces de adaptarla a las características de ese deportista que tenemos delante. Y luego, por supuesto, tenemos que tener muy en cuenta el tiempo de atención real que le damos al deportista. Y aquí volvemos a eso que decíamos antes, acerca de que tenemos que ser capaces de darnos cuenta que tratamos con personas y no con lesiones. Por eso hablamos del tiempo de atención. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando realmente de atención a cada una de las personas lesionadas? Y esto tiene que ver con la gestión, decíamos antes, de nuestro tiempo de intervención dentro de nuestros servicios. Por tanto, como resumen, fisioterapeuta deportivo que motiva sería ese que alimenta el proceso y el cambio si fuera necesario, el proceso de recuperación y rehabilitación y el de cambio si fuera necesario, ayuda en la dirección de los esfuerzos, es decir, ayuda porque no va a ser el único profesional que va a intervenir, pero sí va a tener una labor importante, y luego acompaña para mantener el impulso, para que la persona, el deportista, persista en sus esfuerzos. Vías de intervención. ¿Cómo podemos intervenir para lograr todo esto que estamos diciendo? Porque me podréis decir, estamos hablando de muchas cosas muy interesantes, pero ¿cómo podemos hacer para lograr todo esto tan importante, ¿no? Bueno, pues hay muchísimas herramientas que el fisioterapeuta deportivo debería de al menos saber manejar, ¿vale? No quiere decir que el fisioterapeuta deportivo tenga que ser un psicólogo, para nada, pero hay una serie de herramientas que vienen del mundo de la psicología, que vienen del mundo de la comunicación, que debería de saber manejar para llegar a ese nivel de excelencia que decíamos en la introducción. Lo primero, la que sería la escucha activa. Realmente esa escucha interesada, ¿verdad? No solo es oír, sino que es realmente escuchar. Y esto lo relacionamos con la empatía que mencionábamos antes, ser capaz de ponernos en el lugar del otro. Y para eso hay que escuchar de forma atenta, de forma atenta. Ya no solo quedándonos con las palabras, sino también con la comunicación no verbal. Intentar entender realmente, llegar a percibir el sentido más profundo de aquello que se nos está comunicando. Y no siempre esto se cumple. Entonces, pues es una herramienta básica, imprescindible cuando queremos motivar. Si queremos motivar, tenemos que ser capaces de entender lo que está viviendo esa persona, empatizar realmente con esa persona. Comunicación eficiente. Luego, bueno, una vez que sabemos o creemos saber o hemos percibido ese mundo interior del deportista, en este caso el deportista lesionado o la persona que viene a nuestro servicio, claro, cuando queremos darle la información o cuando queremos ayudarla, tenemos que saber cómo comunicar de forma eficiente eso que creemos importante, y es otra herramienta que tenemos que saber manejar, y no todo el mundo es capaz de transmitir esos conocimientos que tiene, ¿verdad? Todos los que nos hayamos formado, todos los que os hayáis formado en cualquier entorno, sabemos que hay profesores, hay profesionales que transmiten muy bien, y hay profesionales que no transmiten tan bien. Y no quiere decir que no tengan los contenidos, no tengan los conocimientos, sino que, bueno, de alguna manera no tienen esa capacidad para comunicar de forma eficiente. Pues es una herramienta que también el fisioterapeuta deportivo podría o debería de saber manejar. Toma de decisiones, pues tenemos que saber manejar algunas herramientas que ayuden a las personas a tomar perspectiva y por ahí a que tomen las decisiones en base a algún tipo de criterio y no que se dejen influir por el mare magnum de informaciones que muchas veces
les van a sobrevolar cuando están pasando por un proceso de lesión, esto es muy habitual, llevarlo a cualquier entorno que conozcáis. Cuando una persona lo está pasando mal, pues le llegan muchísimas informaciones y esa persona no sabe muy bien a qué atenerse, no sabe muy bien qué escoger, y a veces lo que va sucediendo es que se va moviendo dentro de distintos criterios, y bueno, si se va moviendo sin ningún tipo de organización relacionada con estos criterios, pues al final es muy difícil que se acabe llegando a un resultado positivo. Técnicas de modificación de la conducta. A ver, decíamos antes, el fisioterapeuta deportivo no es un psicólogo, pero sí que es importante que conozca al menos algunas técnicas básicas de modificación de la conducta, y luego trabajo multidisciplinar es respetar las labores de los distintos profesionales con los que todos nos vamos a relacionar en un mundo tan especializado como el que estamos viviendo, e insisto, en este mundo tan especializado, tan cambiante, la formación y la actualización constante es básica. Dentro de estas vías de intervención, las herramientas básicas, o algunas de las herramientas básicas de las que vamos a tener que dar cuenta, o al menos conocerlas, sería aprender a diseñar, a describir objetivos, lo decíamos antes, y dentro de esto nos encontramos con los llamados objetivos SMART. Lo sabemos, todos aquellos que tengáis interés por el mundo del coaching o os haya llamado la atención, habréis escuchado hablar de esto. Las SMART son las siglas de cada una de los criterios, de los elementos básicos a la hora de definir los objetivos. En este caso están en inglés, y aquí las hemos puesto en castellano, ¿no? Primero significaría que los objetivos tienen que ser específicos, no nos sirven objetivos generales, no nos sirve como objetivo poner que queremos ser felices, es muy importante lo de ser felices, pero no es específico, ¿no? Habría que especificar qué es para esa persona, por ejemplo, ser feliz. Luego, medibles, tenemos que ser capaces de evaluar si ese criterio, si ese objetivo lo hemos conseguido o no, y para eso tenemos que poder medirlo. Si nos presentamos a una oposición, por poner un ejemplo, no nos sirve, nos mandan a hacer unas dominadas y nos dicen, bueno, usted para superar esta prueba tiene que hacerlo lo mejor que pueda. ¿Verdad que esto no es así? No sirve. ¿Qué nos ponen? Pues dice, pues usted tiene que hacer este ejercicio de esta manera concreta, y para superarlo tiene que hacer este número, no sé, 15, 18, las que sean, tiene que ser medible, porque si no, no podemos avanzar, ¿verdad? Por eso, para que estos objetivos cumplan su función, tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables. Importante que sean alcanzables, que podamos llegar a conseguir ese objetivo, pues porque hablamos de motivar, hablamos luego de seguir avanzando en otros objetivos posteriores. Tienen que ser relevantes, tienen que ser importantes para nosotros, para que realmente podamos llegar a sentir ese impulso que mencionábamos cuando hablamos del concepto de motivación. Y hay que ponerles fecha. Es muy importante cuando definimos objetivos que pongamos fecha. Cuando hablamos antes de oposiciones, pues eso ya nos lo van desde fuera, ¿no? Nos presentamos una oposición y ya nos dicen, la fecha del examen va a ser esta. ¿Por qué? Porque nos ayuda a organizar nuestros esfuerzos y nos da una pauta temporal muy importante para mantenernos en el empeño. Estos objetivos son metas concretas que permiten alcanzar el desempeño de nuestros esfuerzos, nos permiten organizar nuestro esfuerzo. Ayudan a ordenar y medir el trabajo de forma sistemática. Cuando queremos conseguir cualquier objetivo, es muy importante que sigamos una estructura, es muy importante que seamos sistemáticos, que tengamos un método. Hablábamos también del cambio de hábitos y decíamos que realmente no llega con querer. No llega con querer, cuando hay un cambio de hábitos no llega con querer. Veis aquí los elementos básicos de un cambio de hábitos. Primero el deseo, ese querer, la motivación, querer hacerlo, que es muy importante. Si no queremos hacerlo, todo lo demás no tiene sentido. Pero luego hablamos de saber, lo que sería la teoría, qué hacer y por qué hacerlo, y luego, por supuesto, el componente práctico, ¿no? La habilidad, el cómo hacerlo es imprescindible. Por tanto, cuando hablemos de cambio de hábitos, cuando queramos cambiar nuestros hábitos, tengamos muy claro que no llega con querer. También es muy importante que sepamos información relacionada con ese hábito, con el cambio, con los procesos de cambio, y luego lo que serían las herramientas prácticas de intervención. Bueno, y con esto un poco terminamos los contenidos que queríamos transmitiros, hablando de esta figura que decíamos en la introducción, tan importante, tan deseable, que alcanza este nivel de excelencia profesional que a todos nos gustaría, como es el fisioterapeuta deportivo que motiva. Muchas gracias por vuestra atención.